Pues bueno, ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos a este tercer foro de barrio en la Chantrea. Como sabéis, bueno, estos espacios de foros de barrio es un espacio de encuentro entre lo que es el ayuntamiento y la ciudadanía y un espacio que pretende ser también de trabajo conjunto, de colaboración, de construir juntas y juntos pues una sociedad mejor y en este caso un barrio de la Chantrea mejor, ¿no? Entonces desde ahí la idea que tenemos es poder contar algunos temas que están en marcha en el barrio, también animaros a que desde vuestras posiciones en diferentes seguramente iniciativas sociales, etcétera, también aprovechéis este foro para dar a conocer al resto del barrio pues iniciativas comunitarias, iniciativas sociales que están en marcha que nos pueden interesar a todas, porque entre todas construimos barrio. Y bueno, pues sí que José nos contará un poco desde ahí qué trabajos está realizando ahora mismo o qué temas hay un poco abiertos en el barrio por parte del ayuntamiento, y luego abriremos un poco turno para que entre todas vayamos hablando sobre esos temas o, como os decía, pues dando a conocer otros temas que puedan ser de interés para el barrio. Recordar que estos foros de barrio se emiten en directo, en streaming, y que luego se cuelga el vídeo. Ese es un poco un compromiso de transparencia. Y por otra parte, que tenemos servicio de ludoteca, insistir en que bueno, pues se extienda esa voz de que existe esa posibilidad para conciliar. Y finalmente, que hay unas hojitas que están ahí atrás en la última silla que llamamos de ciudadanía activa. Entonces, si me la rellenáis y me la entregáis al final del foro, pues os podemos mantener informadas sobre temas que puedan ser de vuestro interés, de convocatorias, etcétera, ¿vale? O incluso, como veremos luego, de algunos de los procesos participativos que están en marcha en el barrio. Y antes de dar paso a José, también quiero aprovechar un poco la ocasión para presentaros a otra parte del equipo de participación, del equipo del área de participación. Igual si venís, Gaby, Elena, Ana. Digamos que en el área de participación ciudadana estamos diferentes técnicos, técnicas de participación y a su vez no solo para el área de participación, sino para todo lo que es el área social del ayuntamiento, que incluye desde cultura, deporte, política lingüística, educación, a acción social y desarrollo comunitario, a participación ciudadana, igualdad y empoderamiento social, donde está todo el tema de juventud, etcétera. A todas estas áreas de lo social, este equipo pretende un poco ayudar en el desarrollo comunitario de estos servicios públicos. Entonces, forman parte del equipo también de participación en el territorio y nos echan un cable pues en diferentes procesos que están en marcha o con diferentes trabajos que ellos también nos pueden contar. Entonces, simplemente que los conozcáis, que es un recurso del que podéis echar mano para lo que necesitéis, y igual darles un poco paso para que brevemente se presenten ellos y el trabajo que están realizando, y pasamos un poco a la dinámica del foro. Muy bien. Kaixo, arratsaldeon. Mi nombre es Elena, ella es mi compañera Ana y él es Gaby. Somos uno de los 5 equipos que hay del Servicio de Dinamización Comunitaria, concretamente, entre otros, estamos en este barrio presentes. Llevamos como unos 3 meses trabajando, más o menos, y en ese periodo, bueno, entre otras cosas, estamos elaborando un mapa de recursos de cada barrio en el que estamos presentes. Este mapa, bueno, estamos recogiendo la información de diversas fuentes, entre ellas de las institucionales. Hemos cogido del registro del Gobierno de Navarra, del registro estatal y del censo del Ayuntamiento de Pamplona. Estamos haciendo una labor de actualización de todos estos datos. Está siendo complicada porque llevaba mucho tiempo sin hacerse, y creemos que va a ser un recurso muy útil para el barrio porque al final va a reforzar el autoconocimiento del propio barrio, ¿no? Y entonces lo vamos a poner a disposición de todos vosotros y de vosotras para poder hacer consultas y para, bueno, pues para que esté a vuestra disposición.
Y ahora os paso con Gaby, que os va a concretar un poco qué recursos hemos detectado, un poco más, con más datos más concretos. Gracias. Bueno, buenas tardes, yo soy Gabriel. Nada, comentaros, ciñéndonos un poco a los datos que hemos extraído aquí del barrio de la Chantrea, ¿no?, que es lo que nos ocupa, comentaros que en esta guía tenemos localizados 175 recursos en todo el barrio y a estos recursos les hemos aplicado un triple filtro. En primer lugar, se han distribuido según unas categorías muy tradicionales, pueden ser recursos desde partidos políticos hasta recursos culturales, educativos, deportivos, etcétera. Un segundo filtro sería la naturaleza del recurso en sí, que podría ser un recurso de carácter social, por ejemplo, una asociación, un club, una fundación. Recursos de carácter institucional, si son recursos institucionales públicos, y iniciativas vecinales que quizás si son recientes o no tienen una estructura determinada, ¿no?, que han surgido en fechas más próximas. Y bueno, pues por comentaros algunas cifras, ¿no?, de estos 175 recursos que os he dicho, la mayoría de ellos, casi 140 son de carácter social, tenemos unos 30, así aproximadamente 25 o 30 institucionales y alrededor de 6-7 iniciativas vecinales pues no constituidas formalmente, ¿no? Y luego el tercer filtro que aplicamos es la población a la que van dirigidas, ¿vale? Entonces, desde ahí tenemos desde diversidad funcional hasta infancia, población migrante, etcétera. Entonces, creemos que estamos haciendo un trabajo bastante interesante, sobre todo eso, por si a la ciudadanía y a las propias asociaciones les puede interesar tener toda esta información catalogada, etiquetada y filtrada en función de estos parámetros que he comentado. Os paso con Ana, que os va a dar más información del servicio. Arratsaldeon. Nada, por último comentaros, estamos ubicados en el Civibox Just La Rocha, trabajamos de lunes a jueves hasta las 9 de la noche y también trabajamos las mañanas de los martes, los jueves y los viernes. Nuestro email es sdc2@pamplona.es. Y bueno, estaremos aquí en el foro encantados al final de, bueno, pues si hay alguna duda, consulta, propuesta y demás, pues de estar a vuestra disposición. Así que eskerrik asko. Vale, pues bueno, es un recurso más que tenemos en la comunidad, un servicio público del que podéis hacer uso. Y sin más, le cedo la palabra a José, él nos contará un poquito la situación de diferentes proyectos municipales que están en el barrio en marcha y luego pasamos a la parte de debate un poco entre todas y todos. Vale. Eso es, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri berriz ere olako foro batera, Txantreako forora. Nik egingo duen izanen da komentatu den bezala, proiektuak edo sortu ziren kezkaren arteko olako zerrendatxo bat, eta joan nahi naiz banan-banan, eta gero logiko den bezala, gai gehiago baldin badaude, hori planteatzen dira, eta guztien artean komentatuko dugu, eta eztabaidatu eta dena dela. Haré previamente un repaso, si queréis, a todos los que tenía yo apuntados como temas, algunos que habían surgido en foros y otros que les vamos dando seguimiento a través de procesos abiertos en el barrio. De todos ellos yo haré por lo menos breves comentarios, en alguno me echará una mano también desde el apoyo técnico y luego los abriremos, lógicamente, a los que os parezca conveniente valorarlos y si hay algunos nuevos, pues se incorporan y los tratamos en lo que se pueda en esta sesión y en lo que no, pues compromiso para en futuras ocasiones traerlos. Algunos son de mayor dimensión y otros de menor, pero todos tienen seguramente para quien les toca de cerca su importancia. Y los repaso brevemente y luego arrancamos con eso. El primero de ellos era un tema de termitas que ya arrancó hace mucho tiempo y que se planteó en el foro anterior, por dar la información de la que yo dispongo al momento actual. Hablaremos también de un asunto que surgió en el foro y que ha sido noticia hace poco, que tiene que ver con las medidas para combatir lo que le llamamos el tráfico basura en la Madalena. Dar las últimas noticias sobre cómo va la marcha del proceso para la creación del proyecto, del diseño del parque entre la Magdalena y el sur de la Chantrea. También nos contarán cómo están las últimas noticias sobre el proceso abierto, el proceso Renove en Salesianas, y comentaremos un poquitín las previsiones que hay con las obras. Hablaremos también de Fidistreet y de unas previsiones que hay de fechas de cierre de uno de los capítulos que se abrieron, que son próximamente. Alguna petición que había y qué posibilidades se pueden abrir con el uso un poquitín más desde el barrio con el frontón de Irubide.
la petición que hubo y su tramitación como Chantrea, como denominación solamente TX, en base a un análisis que se hace sobre el origen toponímico y demás. Una actuación reciente en la que se trabajó entre el barrio y el ayuntamiento para hacer una nueva denominación de plaza, en una plaza pequeña en este caso. Y bueno, me he apuntado aquí, ya que veo por ahí Ángel, un pequeño apunte damos, aunque la cosa está muy así, pero sobre el tema de, porque apareció también en el foro anterior, lo de la gente mayor, el arraigo, los apartamentos tutelados. Bueno, pues un pequeño apunte que igual no es estrictamente de la Chantrea, pero bueno, tiene que ver con el tema de viviendas colaborativas, estos housing para mayores de 50, bueno, algo que podría haber, por lo menos a nivel de jornadas informativas. Vale, entonces, arrancando por la primera de ellas, por el asunto de las termitas, lo que me informan, esto es una cuestión que se desarrolló desde la oficina de rehabilitación, un asunto que la Asociación de Vecinos conocerá bien, que ya tiene orígenes de los años ya 2004, 2006, donde se hizo una monitorización, que es un poco una actuación de vigilancia que se hizo. A partir de ahí se estableció una intervención que se hizo entre los años 2008-2011. Luego se han desarrollado diferentes seguimientos. Hay, aquí algunas cifras, a que puede interesar, yo si no, información que pasaré para que la disponga la revista, que se podrá publicar si es caso. Y ya, digamos, aterrizando sobre tiempo más reciente, se detectó algún caso en 2014 con bastante actividad, otro caso en 2015 y lo que se plantea ahora últimamente, lo que está haciendo es también seguimiento. No hay prevista una actuación, salvo que haya una demanda con casos concretos, una actuación intensa como pudo ser aquellas que se hicieron entre los años 2008 y 2011. Y ahora mismo lo que se está produciendo es, ante las casos, llamadas, nos avisan que hay de todo, hay algunas incidencias menores, hay falsas alarmas, cosas relacionadas con obras de rehabilitación en viviendas, y lo que se hace es dar información, algunas recomendaciones sobre cómo actuar, tipos de empresas especializadas en la materia y la posibilidad de acceder a algún tipo de ayudas. Es un poco lo que se viene trabajando a este respecto, y nos avisan que si se viese algo relevante o algo que entienda la propia oficina que tiene ese punto, digamos, de alarma como para intervenir, se haría, y que nos dicen que además de esas dos que hemos mencionado, solamente se han girado 2 visitas más porque se entendía que podría haber, digamos, esa necesidad. Eso es un poco lo que hay al respecto de termitas. Por lo tanto, digamos, se mantiene una actuación, digamos, más en este caso de recepción de llamadas y de avisos, y se actúa en esa medida, y parece ser de lo que se desprende, salvo que tuviésemos otras informaciones, que no hay casos tampoco, o no hay una situación que alarme. Con respecto al tema de la Magdalena, se publicó hace poco. Este es un asunto que ya comentamos en el foro anterior y que trae cola de otras fechas anteriores, porque Magdalena se había convertido en una zona de tránsito y se producía un efecto que solemos denominar, en términos vulgares, como tráfico basura. Es decir, había cantidad de gente que utilizaba la Magdalena para ir de un sitio a otro, pero sin que tuviesen como destino, sea por trabajo o fuese por residencia, la propia Magdalena. Y entonces se nos habían hecho algunas propuestas. Hay un elemento que hay que aclarar, porque se dice, hubo unas propuestas, veía publicado y decían, y la gerencia de urbanismo no hizo caso. Bueno, el planteamiento que se hizo a la gerencia de urbanismo desde algún vecino de la Magdalena no era para solucionar el tema de tráfico exactamente, sino pretendían urbanizar el camino, cosa que lo que se transmitió fue en 2 consideraciones. Una, la Magdalena es un lugar rústico, probablemente yo diría que casi es la única zona exactamente rústica y por lo tanto no urbanizable de la ciudad, y se quiere que mantenga ese espíritu. De hecho, ya hemos comentado, creo que en alguna ocasión, que la Magdalena ha sufrido lo que en términos un poco así del gremio se dicen presiones. No es la última, no ha sido la primera, probablemente no haya la última vez, intento de construir en la Magdalena, y por lo tanto una de las cosas que más nos acercan a la construcción, en este caso no deseable, en la Magdalena, es precisamente urbanizar. Y por eso a esa petición en concreto se dijo, no hay intención, y el Ayuntamiento no va a urbanizar esa calle interior, es el camino interior, porque es propio de este suelo el que se mantengan esas condiciones. Pero sí que se ha sido receptivo, y ya desde el principio se dijo que se tomarían algunas medidas que se iban a analizar, que era a resolver ese otro problema. Es decir, la Magdalena, precisamente por ese carácter rústico, es un lugar que tiene que tener un destino fundamentalmente, salvo residentes y personas que trabajan allí en el ámbito de la agricultura, la ganadería y demás. El resto tienen que ser visitas casi de tipo lúdico y de otro orden,
y no son precisamente las más interesantes las que se hacen con vehículo rodado. Y entonces, para eso, lo que se ha planteado, un trabajo que ha hecho desde el área de ecología urbana en coordinación con Seguridad Ciudadana, se han planteado algunas soluciones que tendrían 2 escalas. Yo no las voy a desvelar aquí, no las voy a contar, porque en principio lo que se ha planteado precisamente es que se va a contar en primera instancia al vecindario de la Madalena. No haría yo mucho favor a ese proceso participativo, sí. O sea, lo que se pretende, pero sí quería contaros, es que se les va a trasladar una propuesta. La propuesta tenía 2 escalas. Una, siempre en términos de movilidad sostenible, nos gusta decir que las intervenciones que hacemos son las indispensables, por lo tanto, tanto en obra como en gasto público son las que menos impacto tienen, y si funcionan, perfecto, y si no funcionan, pues vamos implementando otro tipo de medidas. Entonces, con esa idea se van a mantener reuniones que están previstas para el 7 de junio a las 7, que saldría desde el área de participación se aconsejaba, porque los criterios son distintos, trabajar primero con las personas que están en las huertas, digamos, a las que van por ocio o trabajo, pero están en el mundo de las huertas, pero no residen exactamente ahí o no necesariamente, y el resto se planteaba hacer entrevistas, en este caso ya, entrevistas directas, algo mucho más, un poquitín más elaborado con el vecindario, con la gente que reside, que tampoco es un número, y por lo tanto es un ejercicio que se puede plantear y ver un poquitín cuál es la propuesta, las demandas que ya se han ido estableciendo y qué opinión tienen al respecto, de tal manera que lo que se propone es que si en realidad no hay una oposición y el vecindario lo ve con buenos ojos, pues estas medidas, que en primera instancia podrían ser muy sencillas, de señalización viaria horizontal o vertical, pues podrían implantarse prácticamente antes del verano y podríamos tener un plazo para evaluar. Y a partir de ahí, luego en el otoño, veríamos si están funcionando y si requieren alguna otra implementación. Dicho de paso, también creo que hemos llegado a comentar que uno de los asuntos de trabajo sobre movilidad sostenible que se estaban elaborando dentro del Ayuntamiento es la posibilidad de crear un eje ciclista desde Burlada hasta el Casco Viejo, por el Labrit, pasando por la Madalena, que también incidiría un poco también en la amabilización de todo ese tránsito y en acabar, lo que se ha conocido también, se conoce como carretera de Burlada, pues que sea exactamente lo que es. Ya es un espacio muy de ese ámbito y sobre todo muy vecinal. Vale, con respecto, yo voy siguiendo imagino que después, si alguien quiere parar en algún momento, que me diga, si no. Con respecto al parque, del que se está haciendo un proceso participativo, el momento en el que nos encontramos es, como dijimos, se presentaron varios proyectos, se hizo una selección de 5 de ellos y se trabajaron a nivel participativo y también en el propio jurado. Y de ahí se derivaron 2 paquetes de recomendaciones que se les hicieron. Y por recordar sobre todo el que se hizo desde aquí, desde el barrio, que tenía varias recomendaciones, una de ellas, la más importante, se refería al trazado viario que acompaña, digamos, de borde al parque y en el que se creía que no se había trabajado suficientemente y que todavía tenía algunos elementos o bastantes elementos propios por la sección, por el tratamiento de una calle, digamos, no tan amable como la que en principio se esperaba y por lo tanto se les exige que trabajen más y abunden más en esa vertiente, aparte de otras consideraciones que se hacían del Camino Santiago o de la preservación en lo posible del parque de Irubide en lo que conocemos, como sabemos que el parque Irubide se multiplicaría aproximadamente por 8 para constituirse como el nuevo parque, pero bueno, esas son cuestiones que se iban trabajando y que ya se hizo un traslado. Los equipos redactores, tuvimos una reunión con ellos, se les trasladó directamente para que pudiesen hacer, si quisiesen, algunas preguntas y se les emplazó para que el 19 de junio nos haga la devolución y tendrán, digamos, lo que llamaríamos nivel de pasar de la idea proyecto al nivel de anteproyecto. Con lo cual ahí vamos a ver muchas más cosas, va a haber un nivel de definición mayor, incluso también en el trazado viario, y las previsiones que tenía el proceso, en este caso, era que después, a lo largo del verano, se irán analizando y se decidirá cuál de esos 5 será el proyecto que responde a los intereses que se han planteado desde el propio proceso participativo y con la perspectiva técnica que aporta el Ayuntamiento. Se elegiría uno de ellos y se le encargaría para que en 3 meses elaborase el proyecto definitivo y se supone que ya tendríamos un proyecto. Nos hacían una propuesta desde el grupo que impulsó el proyecto participativo y se está analizando la posibilidad de entre medio tener
algún espacio de devolución y de intercambio de opiniones. Incluso también nos hablaban de la posibilidad de que hiciésemos pues un trabajillo y un ejercicio buscando también denominaciones futuras al parque y cosas de ese estilo que también valoraríamos. Y por recordar, ya dijimos que el parque en sí mismo es una pieza que se puede separar técnicamente de lo que es la urbanización y veríamos al final del recorrido si nos satisface plenamente todo o el parque nos satisface pero el trazado viario no nos termina de convencer, y que siempre habrá un espacio para que cuando se abra el capítulo del proyecto de urbanización, que es el que define exactamente las calles, su modelo, las parcelas y las dotaciones, en este caso podríamos volver otra vez a insistir sobre esa idea. Es decir, que no va a haber un tiempo en el que la insatisfacción, si es muy amplia, se quede sin resolver. Y en último caso ya dijimos que si no nos gusta el resultado, pues se quedará en el cajón, pero entendiendo que el proceso continúa y que tiene ese proceso, esas fases de maduración, y tenemos que tener confianza en que el mensaje está llegando y que se va a trabajar en eso con intensidad. Y igual lo que hacemos es, paro yo un poco y os paso hablamos un poco del proceso Salesianas. Sí, hay varios miembros por aquí del grupo motor, entonces, bueno, te sitúo ahí, que no te veía. Alguno quería contaros un poco cómo va el desarrollo del proceso y, bueno, y el resto que estáis del grupo motor, pues podemos complementar. Bueno, Rachel León, buenas tardes. Llevamos ya un año ya trabajando sobre el proceso participativo, varios colectivos de la Chantrea, mucha gente interesada también en el proceso participativo de Salesianas, Zaharrak Berri Renove, o Renove Zaharrak Berri. Y ahora lo más importante que queda, hemos hecho ya entrevistas, hemos hecho buzoneo, se han hecho muchísimas actividades, visitas guiadas, se han hecho talleres de discusión, y ahora queda lo más importante, ¿no? Uno de los pilares fundamentales que queríamos un poco poner encima de la mesa desde el grupo motor es darle toda la pluralidad posible al proceso participativo y que sea un centro comunitario plural y en el que quepamos todas y todos los vecinos y las vecinas. Entonces, por eso es importante que participéis. Y nada, pues desde aquí sin más, participar. Hemos puesto buzones por todo el barrio. Si no los encontráis también ahí en la biblioteca, en Salesianas, ahí en el centro de salud. Buzones en el que podéis participar con estos papelitos que hemos repartido por todas las casas de la Chantrea, que también podéis encontrar en la biblioteca, que también podéis encontrar en Salesianas. También se puede participar por redes sociales, poniendo Zaharrak Berri, o incluso en la propia página web www.zaharrakberri.org, a través también de la página web del Ayuntamiento. Y eso, os animamos a todas y a todos a que cualquier idea, cualquier necesidad que veáis en el barrio, cualquier sugerencia que tengáis, a que os animéis a escribir o os animéis a ponerlo en la página web o a contactar directamente con el grupo motor, que nos reunimos todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde, o también a pasaros por más actividades que haremos, ¿no? Como puede ser el próximo viernes 16 de junio, vamos a hacer una visita guiada teatralizada y con más cositas que haremos también en Salesianas, así que os invitamos también a que participéis. Es el viernes 16 de junio. Además, también para la gente que esté más interesada, tenemos también unas jornadas formativas sobre gestión de espacios comunitarios, en el que también se hablará sobre el proceso participativo que llevamos en la Chantrea, y además se hablará sobre otros espacios participativos que hay en Pamplona, por ejemplo, en el Casco Viejo con Plázara, en Mendillorri. Y bueno, empiezan también estas jornadas formativas, empiezan el 8 de junio, este jueves, y empiezan aquí a partir de las 5 de la tarde en la biblioteca. Luego siguen también el viernes y el sábado en el Palacio Condestable. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el folletico que pone un poco todo lo que vamos a contar. Y nada, animaros y que participéis, que necesitamos que todo el barrio, o la mayor parte del barrio, participe. Y eso. Sí, o sea, se están haciendo eso, como comentaba, las entrevistas en profundidad y algún grupo de discusión, que eso ya se han hecho unos cuantos y tal, pero seguramente en septiembre haremos aún un poco ese cierre de todo este diagnóstico un poco de necesidades de espacios y de actividades en el barrio, que es un poco sobre lo que gira toda esta fase del proceso, ver qué necesidades siente el barrio en cuanto a espacios y en cuanto a actividades,
A partir de ahí cerraremos lo que es un poco esa definición de usos que puede albergar pues el antiguo colegio de Salesianas, y esa fase la cerraremos pues septiembre, octubre. Entonces, después del verano, con toda la información de ahora ya procesada, volveremos a convocaros a diferentes actividades, etcétera. Pero en este momento aún está abierto, como decía, la participación a través de los buzones hasta el día 10, que posiblemente lo alargaremos unos días más. A través de la página web que comentaba y la que comenta del Ayuntamiento es Erabaki Pamplona, ahí vais a ver colgadas no solo las aportaciones que haga la gente online, sino que vamos a subir ahí todas las aportaciones que vayan saliendo de los buzones, de los grupos de discusión, de las entrevistas, de las actividades que se han hecho de calle, del Tendrete los Deseos y de la visita guiada teatralizada con Chistorrada, que todo hay que decirlo, que haremos el viernes 16 de junio. Entonces estáis invitadas a venir a la Chistorrada y a participar de esa visita guiada, porque haremos también actividades dentro para hacer vuestras aportaciones y sugerencias sobre lo que entendéis que debe acoger ese espacio de Salesianas como un centro referencial para el barrio, pues que intente cubrir pues necesidades que están detectadas, ¿no?, en el barrio. Y sin más, eso, animaros a participar y a acudir también. Hay una parte que es la definición de usos, pero hay otra parte que es la definición de la gestión, del modelo de gestión. Y esa definición del modelo de gestión empieza este jueves con estas sesiones formativas sobre diferentes modelos de gestión existentes y diferentes circunstancias a tener en cuenta en la gestión de centros comunitarios, que dura eso jueves, viernes, sábado, pero que es una fase más formativa que tendrá también continuidad luego en octubre, noviembre, diciembre, donde entraremos de lleno a debatir sobre esos modelos de gestión y qué gestión pues definimos para el espacio de Salesianas y tal, con la idea de que para el año que viene pues podamos ir abriéndolo sin pretender que se haya una apertura cerrada y perfecta, sino que seguiremos aprendiendo sobre el camino, pero bueno, pues que estáis invitadas a participar. Y si quieres contar un poquito cómo está también un poco el tema de obras o otras posibles previsiones. Sí, con respecto a las obras, lo que existe a día de hoy es la necesidad y la previsión de acabar, entre el otoño y el invierno, acabar ya las obras del Salón de Actos, que quede ya el Salón de Actos en condiciones de uso. Además, yo creo que va a tener sus accesos independientes a patio, es decir, va a tener cierta autonomía para trabajar en él, independientemente de que se relacione o no con el edificio, en función de las necesidades. Y después también el planteamiento también más urgente es resolver la parte, el edificio es como una T en lo que es el edificio, aunque luego aparentemente con el patio y la iglesia tiene una U, pero el edificio en sí mismo es una T, y entonces en el encuentro es donde hay que resolver todas las cuestiones referidas a la accesibilidad, y es donde también se va a hacer el esfuerzo con el ascensorillo, la reacomodación de las rampas y todo esto, de tal manera que ya nos quede un edificio, digamos, accesible y con un salón de actos, y a partir de ahí luego ya habrá que ir viendo otro tipo de obras, porque ya nos metemos en números mayores. Estamos hablando ya de una cuantía de inversión probablemente en esto que estamos comentando, entre el salón de actos y la accesibilidad, probablemente que superen ya el $500.000 de euros, por no hablar de en otras, que hay que hacer otras inversiones en Reina y Cruz y demás, con lo cual, bueno, el esfuerzo es importante, pero esta sí que parecía que era la primera fase para que el edificio esté en esas condiciones que a veces no se entendían. Normal que la gente dice, joder, pero si esto se utilizaba antes, y resulta, bueno, antes se utilizaba, pero ahora el ayuntamiento tiene que cumplir su propia normativa y requiere eso. Era un salón de actos ya viejillo, en madera, no cumplía la mayor parte de las condiciones de seguridad, por lo tanto, como se espera con un barrio tan activo como este, que sea un salón de actos pues lleno de actividad, pues lo mejor era esperar un poquitín y tenerlo ya en condiciones óptimas, y a partir de ahí ya nos lanzamos. Entonces esa sería un poco la previsión. Esperemos que para finales de año ya todo esto sea una realidad, y luego ya se podrían seguir haciendo otro tipo de intervenciones más adelante. Si os parece, sigo con... También sería prácticamente paralelo. La idea sería trabajarlo paralelo. Estamos un poco viendo cómo se reparte el dinero. Recursos, ya sabéis, esto de la gestión pública tiene que ver con recursos limitados, pero en principio la idea es
comprometer esa parte, porque si no el edificio es difícilmente podemos ponerlo a disposición completa si no hemos resuelto. Hay luego otras cuestiones también importantes de infraestructuras, de modernización del edificio, pero bueno, eso tendrá que esperar un poco a que tengamos más dinero, pero esas dos actuaciones serían las que estarían previstas para 2017. Sí, se irían desarrollando a la vez. Eso es. Bueno, tres breves y ya vamos por otro lado y vamos cerrando. Se hizo una solicitud por parte de vecinos, vecinas y colectivos del barrio para que la denominación que tiene el barrio actualmente se hace con CH y con TX, que tuvo aquel recorrido, porque en principio la decisión que hubo, creo que por el año 98, era que tuviese una doble denominación. Luego la realidad y la práctica en los años 2000 y siguientes fue de dejarle solamente la CH y, bueno, esas cosillas que generan polémica. Y, sin embargo, había algunos indicadores, incluso de carácter normativo del propio Gobierno de Navarra, que siempre habían dicho que Chantrea era un toponimio de origen romance francés, pero euskaldunizado a través de su digamos, terminación y bueno, y por el significado que ofrecía. Y lo que se ha hecho a través de esa petición es tramitarlo. Entonces, está en trámite. ¿En qué punto está? En que se han recabado los informes que, aparte de los que obraban en la propia solicitud, algunos otros para corroborar, y además se ha pedido los que corresponden a la jefatura del Servicio de Política Lingüística del Ayuntamiento, y ahora estaríamos ya en la última fase, que es la traslación a un decreto de alcaldía en donde se determine ya que la denominación oficial es esa, aunque hay por contarlo todo, tiene una cierta peculiaridad, porque en realidad los barrios como tal los conocemos, los identificamos, no existen, no hay una conceptualización administrativa de los barrios, solo existe a esos efectos lo que se denominan unidades administrativas. Esto es un debate que daría por unas jornadas porque es muy bonito. No se ha producido solamente aquí, se ha producido en muchas ciudades, que es un barrio, y ha habido denominaciones distintas a esa figura. Sabéis que por ahí también otras distrito, aunque tiene connotaciones más de orden jurídico-administrativo, pero bueno, el caso es que en el debate, cuando se produjo aquí en esta ciudad, se terminó valorando la posibilidad de constituir lo que se denominaron unidades integradas, que es algo que se maneja más en términos urbanísticos y que es una manera en que se reparte la ciudad y donde se establecen las unidades básicas, digamos, de equipamientos. Eso es como está, y esas son las que tienen denominaciones, pero barrio como tal no hay ninguno, no se consideran. Eso es algo que probablemente estará dentro del debate, si tenemos que constituirlos o esas unidades integradas lo son en sí mismo y corresponden a. Luego está la cuestión de, por eso esto es un patrón, modelo, que dicen, un barrio o unidad es aquel que responde a dotaciones básicas, una escuela infantil, un CIBOS, o como le queramos denominar, bueno, eso decimos, esto es, hay también un componente sociológico alto, de identidad. Un barrio es aquello que se autodenomina. Yo, si no me considero, no me metas. De hecho, suele haber. Con esto ha habido sus problemillas, porque hay barrios sociológicos con mayor o menor entidad que dicen, oye, me has colocado aquí con no sé el quién, no, que yo estoy allá o yo soy independiente. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, que eso da para otro debate, no me quiero ir por la tangente, pero en realidad tiene esa peculiaridad y esa dificultad de que lo que estamos cambiando es la denominación a una especie de ente abstracto, que todos lo identificamos perfectamente, que tiene más de 50 años, pero que en realidad administrativamente pues tiene esa plasmación o no plasmación curiosa, ¿no? Bueno, entonces que sigue el trámite en principio y la previsión es que antes del verano también ya se cierre ese expediente. Otro pequeño se celebró el juego de memoria tengo. José, ¿plantean cortar un poco en el tema o lo dejamos para luego? No, como quieras. Sí. No, pues como el tema lo promovimos en Chantrea Nauzolán y Miquel Velasco y un servidor somos los que constamos como peticionarios en el ayuntamiento, aunque vamos avalados, somos meros representantes de un montón de organismos y entidades de la Chantrea. 17 creo que pudimos recoger que hacían la petición de lo de Chantrea exclusivamente con TX. Decir que cuando estuvimos pidiendo la adhesión de las entidades, todo el mundo decía que era lo propio y lo normal, que era su uso habitual, que ellos nunca habían utilizado la CH, que les sonaba antiguo. Cuando preparamos, principalmente Miquel Velasco, que es un erudito en esta materia,
consultor del Gobierno de Navarra, consultor del Ayuntamiento. Cuando estuvimos preparando todo el dossier histórico, pues nos dábamos cuenta de que la denominación TX es la propia para este barrio y que además, como decía ahora José, es la que por pura tradición todo el mundo la consideramos y la queremos, ¿no? ¿Os acordáis de las TX en los coches? En las fiestas todo el mundo, en los pañuelos llevamos la TX. Entonces yo creo que es lógico y normal que el Ayuntamiento ya pues lo haga oficial. Y entonces, bueno, saber que es Chantrana-Auzolán, ya lo habríais leído recientemente en el artículo extenso que escribió Miquel Velasco, y que, bueno, pues esperemos eso, que pronto ya llegue esa resolución. Vale. Otra, que seguramente ya tenéis noticia de eso, pero se hizo en este sábado, se habían puesto ya las placas de un choco, se llama un choco, que es una pequeña plaza que conoceréis en la calle Cuenca de Pamplona y Uñerría, que es en recuerdo a Unai Salanueva, que fue mocete, un insumiso que murió de forma dramática en su momento, y siempre se me había mantenido el recuerdo, y se nos hizo una petición también por parte del vecindario con no recuerdo cuántas firmas, más de 400 firmas o 1000 firmas, para que se hiciese una denominación oficial. Y aunque ya se había hecho, pues el acto se celebró este sábado, y bueno, pues ya de esa manera queda ahí ya constancia. Otra cuestión también que nos había llegado era una petición para que se pueda utilizar, ya ha tenido otras épocas de mayor uso, el frontón de Irubide, que está allí. El frontón de Irubide es el frontón que corresponde a una infraestructura como es el Instituto Irubide, pero que siempre desde el barrio se mira con ojos golosos y dice, ¿y este frontón que está todo el día cerrado, por qué no se le puede dar un poco más de uso, ¿no? Entonces nos trasladaron, tenemos una reunión esta misma semana con la persona responsable, entonces le querríamos plantear un modelo de convenio, pero digo, lo traslado aquí porque la forma en que se pueda gestionar estas cosas es como la apertura de colegios y cosas de esas, normalmente no tiene que ver más que con el dinero. Tiene otros problemas, porque normalmente dicen, abrimos el patio del colegio, sí, pero hay que limpiarlo, hay que estar cuidando, porque el lunes va la chavalería y si está entonces es dinero. Entonces, el frontón de Irubide veríamos si podemos hacer un sistema en el que podamos cogestionarlo, de tal manera que sin que tengamos que gastar en personal, pues con el barrio podamos trabajarlo. Yo no sé si, por ejemplo, puede ser un punto de referencia salesianas, habría que ver, a ver qué nos dice el Gobierno de Navarra, de tal manera que para eventos, para hacer, pues para organizar de tipo deportivo, cultural o para lo que fuese, pueda estar a disposición de una manera pues práctica. Habría que tener los compromisos de, como siempre, de lo que coges de una manera lo vuelves a dejar como estaba, y las llaves a su sitio y todas esas cosillas. Pero si nos podemos poner de acuerdo, pues bueno, podríamos disponer de un frontón que, por cierto, es el único que existe de esas características en el barrio, porque público no tenemos. Hay algunos frontonillos, pero son de menor escala y son frontones abiertos, ¿no? O frontones escolares. Sí, pero esos son frontones pequeños y abiertos. El Irubide es un frontón ya, digamos, de los que, vamos por decir, casi oficial, de números, o sea, es un grande, con gradas, o sea, nos permite hacer eso. Espera, Merche. Mis hijos van a Irubide y entonces, bueno, pues alguna vez hemos pedido, como en Salesianas no se podía usar el teatro, usar el teatro de Irubide, y siempre nos han dicho que no, porque tienen que poner una persona, porque no pertenece al ayuntamiento, ¿no? Pertenece al Gobierno de Navarra. Entonces, claro, pues no, nos dijeron que no. Eso es. En este caso, el frontón tiene autonomía, cierta autonomía, es decir, habría que negociar eso, porque al fin y al cabo el frontón tiene su acceso independiente al resto del instituto, y habría que ver, ese es el punto, para que cualquier colectivo o asociación que quiera organizar, por lo que dices, pues un campeonato de tal, o un concierto, o unas jornadas, pues pueda acceder comprometiéndose, pues con papelillo, a decir, oye, vamos a recoger todo esto, lo vamos a limpiar, las llaves vendrán aquí, nos vamos a ocupar de que no se acceda a otras zonas del instituto, ¿qué tal? Bueno, eso es. De momento está verde. Para el próximo, y espero que para el próximo foro podamos aportar ya un texto, un borradorcillo, que os lo podemos haber pasado antes y lo podamos debatir y ver un poco si podemos avanzar. Es que es una pena, sino que está ahí siempre cerrado, ¿no? con la cantidad de cosillas que se pueden organizar allí. Otro recurso, ¿no? Los fines de semana. Entonces,
Bueno, pues eso está ahí, y ya le daremos vuelta. Bueno, lo de las viviendas colaborativas es un pequeño apunte, simplemente. Aquí apareció, alguien comentó, y con mucha oportunidad, la idea de que, pues eso, la gente mayor, el arraigo en los barrios, qué ocurre con todo esto, cómo tratamos el tema de la vejez, diferentes fórmulas que ya existen, las residencias, los apartamentos tutelados, y aparece una figura que es lo que se le llama, bueno, en inglés le llaman el cohousing o viviendas colaborativas, y una de sus vertientes es eso para mayores de 50, que alguno dirá, hombre, ya somos mayores, con más de 50 ya somos. Bueno, el fundamento, que si no igual lo puede explicar también un poco Ángel, nos hicieron también una propuesta de un colectivo y nos preguntaron si el Ayuntamiento estaría dispuesto a impulsar, incluso a favorecer con algunos medios esa posibilidad, ¿no? Entonces, no deja de ser un trabajo conjunto, porque el Ayuntamiento, que ya aportó con una enmienda a la última ley de vivienda del Gobierno de Navarra, a través de una enmienda, la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda acceder gratuitamente solares para iniciativas de este tipo. Y nosotros dijimos que sí, que estaríamos encantados de ayudar y de que hubiese una iniciativa de ese estilo, porque sería una novedad completa, es una manera distinta del concepto de la propia vivienda, pero también de cómo nos organizamos la vejez, ¿no? Y claro, ¿por qué es mayores de 50? Bueno, si no, explica, le das ahí. Es algo de la ayuda mutua también. Se supone que los que tienen 50 y unos pocos más ayudan a los de 70 y tal, y viceversa, y bueno. Y comentas lo de las... Bueno, en principio las casas colaborativas hay de las dos versiones. Lo que nosotros estamos promoviendo, porque ya tenemos más de 50 años, es para personas mayores, ¿no? Un nuevo modelo de vivir nuestra vejez o nuestro último tercio de vida, ¿no? Entonces, un grupo de gente, hemos montado un colectivo que se llama Echequide y estamos promoviendo, y bueno, pues intentando juntar gente y contactando con el ayuntamiento. En principio, pues se necesita el grupo de gente básico para que nos pongamos de acuerdo en la forma que queremos convivir. Y luego estaría el negociar con el ayuntamiento la cesión de un solar para construir allí la vivienda. Las viviendas son es decir, hay una parte privada y una parte colectiva. Es decir, todo lo que son servicios de lavandería, de cocina, etcétera, comedor, salón de actos, etcétera, son servicios colectivos donde la gente se relaciona, donde la gente convive, y luego se tienen unos pequeños apartamentos en función de si son pareja o si es una persona individual. Bueno, tampoco están establecidos, pero bueno, la gente que está montando estos modelos, fundamentalmente en el norte de Europa, están muy desarrollados. Aquí se está empezando a hacer, en todo el estado, pues puede haber ahora 10 o 12 proyectos, la mayoría están en procesos iniciales, pero bueno, hay alguno que ya está funcionando, ¿no? Entonces es otro modelo diferente, sobre todo fundamentalmente es un modelo autogestionado. Es decir, nosotros queremos ser partícipes de nuestra vejez, es decir, no queremos ni depender de nuestros hijos ni acabar en una residencia, ¿no? Entonces queremos montar algo diferente, bueno, y en eso estamos. Y bueno, afortunadamente hay muy buen planteamiento con el ayuntamiento, que eso va a favorecer pues que se pueda desarrollar, yo creo que bueno, en un periodo de tiempo no muy largo. Vale. Esperemos. Y nos hemos comprometido mutuamente a preparar unas jornadas explicativas y todo. Okay. Yo espero que para la primera quincena de octubre, que es lo que tal, se organizarán, bueno, las organiza el ayuntamiento, nosotros vamos a ser meros colaboradores, pero bueno, se nos ha retrasado un poco porque han tardado en contestarnos pues con la gente que estamos intentando contactar, pero esta semana ya hay una propuesta concreta para organizar un par de días de charlas y bueno, pues que la gente de Pamplona dar a conocer este tipo de proyecto y bueno, ver cuánta gente puede pensar. Hay más gente, ¿eh? Aparte de nosotros, hay grupos por ahí sueltos que también están en la idea, pero bueno, pues islas pequeñas que yo no sé si nos juntaremos o no nos juntaremos, porque luego el tema de la convivencia hay que planearlo muy bien, ¿no? Complicado.
complicado. Pero bueno, va para adelante. Vale, y ya por finalizar el repaso de temas, teníamos también el EFIDISTRIT, que sabéis que es un proyecto que se organizó, un proyecto que trabaja fundamentalmente lo que tiene que ver con la energía y la vivienda, fundamentalmente a través de la promoción y el impulso a la rehabilitación de viviendas mediante envolventes térmicas, que tiene mucha importancia, y también sobre otro proyecto de creación de una base de calor, una planta de calor, que sería a través de biomasa, que se ubicaría allí arriba, detrás del antiguo psiquiátrico, bueno, lo que era el antiguo psiquiátrico allí en ese encuentro, y que también tendría pretensión de extenderse al barrio y dar calor de una manera también sostenible, ¿no? Que sería otro de los elementos. Entonces, el 28 de abril, se entregó el fin del proyecto. Según ya sabéis que lo impulsa sobre todo en colaboración también con el Ayuntamiento y fundamentalmente con todo el vecindario, que ha estado trabajando muchísimo. Yo creo que están también quienes llevan adelante el trabajo están encantadas con el apoyo que ha recibido por parte del vecindario, que es una de las claves para que luego funcione este tipo de rehabilitaciones a cierta escala. Hablan que están ampliamente cumplidos los objetivos. Creo que tenían que movilizar 11 millones de euros y han llegado a los 13,4. Y bueno, en esas dos vertientes. Y entonces el 23 de junio pretenden hacer una jornadilla, digamos, que sirva un poco como devolución al barrio. Todo esto es lo que se ha hecho, lo que tiene de interés, de importancia, lo que ha supuesto, y lo quieren hacer de forma una jornada festiva. Habrá participación también de las administraciones, del vecindario, que contará también un poco su experiencia, y lo plantean, lo que nos transmiten, lo que quieren plantear es un ciclo, pero también como compromisos para darle continuidad y seguir avanzando, ¿no? Porque bueno, es un trabajo prácticamente el de estar rehabilitando, pues un trabajo, digamos, constante y que dura años y años, con lo cual ellas dicen que la experiencia que se tuvo antes se había hecho en Tudela, en un barrio en Tudela, que funcionó en Lourdes, que funcionó muy bien, pero que constataron que desaparecida la oficina, porque ellas hacen este trabajo de mediación, de impulso, de tal, desaparecida la oficina, incluso mejorando las condiciones de ayuda y todo eso, la rehabilitación se paró. De hecho, quieren ahora retomar otra vez el proceso. Entonces, una de las cosas que nos plantean el Ayuntamiento es la posibilidad de mantener y de que nosotros aportemos algunos recursos para que la oficina siga abierta. Incluso nos proponen darle salto a algún otro barrio, que también habría que analizarlo. Entonces, bueno, en esa jornada se supone que se va a hablar de todo eso y se van a plantear y a proponer compromisos para ver si se puede abrir un nuevo ciclo con esta experiencia, que yo creo que en general, bueno, se pueden ver por ahí un montón ahora. Yo creo que toca una etapa en la que se van a ver unas cuantas, ya ahí algunas, aquí yo sé que algunos vivís en alguna zona que ya ha hecho sus envolventes, se están ahí bastantes proyectadas y bueno, y luego la red de calor, lo que decíamos, la planta de biomasa, que sigue su curso, tiene su complejidad porque tiene una financiación fuerte, tiene una financiación fuerte, pero bueno, siguen digamos un poco los planes, y en espera también de que acompañen financiaciones también de diferentes instituciones, incluso financiación europea, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el trabajo, y hasta ahí llegaría la relación de temas que traía para hoy. Pues vamos a dar paso a diferentes palabras y vamos un poco hablando entre todas y todos. Bueno, lo de siempre, levantar mano, pedir palabra, respetar turnos, que las intervenciones sean claras, concisas, para dar pie a que todas y todos podamos opinar y sobre todo con respeto. Entonces, yo os voy pasando según vais pidiendo palabras. Por el momento tenemos dos. Y vamos, bueno, según si se ve que tienes que ir respondiendo, respondemos de una en una, y si no, vamos un poco sumando varias, ¿vale? Sobre el proyecto EFIDISTRIC, yo he tenido la suerte de colaborar con ellas, trabajar con ellas, con el equipo que ha estado aquí en la Chantrea, en la oficina junto a Platero, la oficina de la Subinsa EFIDISTRIC, y creo que hay que felicitarles porque han trabajado de maravilla. Y yo creo que en los tiempos que corren, que una subvención tan importante procedente de Europa haya sido tan bien gestionada por una entidad pública como es Nasubinsa, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, es de agradecer y de felicitar. Han hecho un trabajo exquisito. A nosotros nos tocó, por casa de mis padres, Torralba del Río, una de las primeras que hicimos envolvente térmica,
y ahora en la calle San Cristóbal 12 también vamos a ser los primeros de esa cooperativa, la cooperativa de Sant Esteban, la de Eroski. Y luego Orbina Segunda, El Chato y compañía también han trabajado mucho. Y la verdad que la atención que nos han dado, el asesoramiento a todos los niveles para el tema tan farragoso que supone las subvenciones, ha sido exquisito. Entonces, tú decías, José, porque claro, eso estaba dentro del tema de lo de la biomasa y demás. Claro, el dinero europeo ya se ha terminado, ya lo han justificado con creces y de maravilla. Dices que hay una posibilidad de que continúen, pero claro, hay mucha gente, y está pasando en la cooperativa donde vive la nuestra, tú sabes, José, que claro, cuando hemos empezado nosotros las obras y cuando termine, que va a quedar muy bien, pues seguramente quiera entrar más gente. Y claro, tendrán que trasladarse hasta Sanduzelay, que es donde están las oficinas de la Subinsa y donde van a seguir asesorando Isabel y compañía lo que hacían aquí en Platero. Como tú bien dices, va a ser más incómodo, más difícil. Entonces dices tú que va a haber posibilidad, incluso dinero europeo, se presenta algún proyecto por parte del Ayuntamiento para que continúe lo de la biomasa y las envolventes. En principio, sobre la biomasa lo sigue gestionando, nosotros hacemos acompañamiento, lo sigue gestionando Nasubinsa, pero lo que a nosotros nos van a plantear es la posibilidad de continuar la oficina y ver cómo ponemos recursos para que eso sea posible y que puedan mantenerse dentro del barrio y seguir haciendo esa gestión un poco de acompañamiento, sobre todo porque hay un montón ya en marcha. Por eso, pues si es posible, José, intentar sacar dinerico para que siga esa oficina, porque es que eso ha sido un servicio extraordinario, porque necesitaba este barrio una rehabilitación de sus edificios y esto es una oportunidad histórica muy buena. Y una segunda cuestión hacia el área de participación ciudadana con respecto al servicio presentado al principio. Lo primero y principal es que absolutamente no hay nada en contra, ni muchísimo menos, hacia las personas profesionales que están, las técnicas y técnicos que están trabajando en este servicio, absolutamente nada. Todo lo contrario, lo están haciendo muy bien y posiblemente, además, incluso el trabajo que están haciendo era necesario hacerlo. Pero, como bien sabéis, esto ha generado en el movimiento vecinal y popular de los barrios bastante enfado y yo soy una de las personas y mi colectivo y los colectivos también con los que yo estoy trabajando, de las que nos hemos sentido enfadados. No tanto por el servicio, el contenido del servicio, que posiblemente sea necesario, reitero, para nada por las personas que trabajan en él, sino por la forma. Participación ciudadana, si algo tiene que hacer es pedir participación. Entonces es un servicio que se ha creado sin tener en cuenta a las iniciativas populares y vecinales y a la acción comunitaria existente en los barrios. Entonces no es la forma, es un comienzo bastante malo. Como sabéis, hicimos un manifiesto, quizá un poco duro, donde decíamos que esas no eran las formas, que no íbamos a colaborar con el servicio. Quizá igual todo eso se puede ir matizando, porque, como digo, los trabajadores y trabajadoras pueden tener su sentido y lo están haciendo bien, pero no es la forma. Tenemos que hablar muy seriamente. José apuntaba de una nueva ciudad donde los barrios ya tengan una consideración jurídico-administrativa y, sobre todo, comunitaria, que hasta la fecha no han tenido. Ha habido un centralismo tremendo y los barrios, como siempre, y la Chantrea, ya lo sabemos de sobra, hemos estado siempre bastante abandonados. Entonces yo creo que llega el momento ahora, con este nuevo equipo de gobierno, con esta nueva realidad municipal, de tomar muy en serio la acción comunitaria de los barrios, porque tenemos una experiencia grande de gestión en los barrios por parte del movimiento vecinal y popular, con la propia gestión de la gente de los barrios, sin necesidad igual de que vengan empresas exteriores a prestar esos servicios. Esos técnicos y técnicas pueden incluso participar con la realidad vecinal y desde la realidad vecinal, sin tener por qué licitar con empresas exteriores. Y luego decías tú, hemos hecho un trabajo, José, lo del tema de los barrios, tener en cuenta los barrios, estamos en esa fase de presentación, se hará pública el 24 de junio, un trabajo que ha contado con la participación de muchísimas personas de los barrios, incluso de profesores de la universidad pública y educadores sociales y gente que llevamos muchos años en el movimiento vecinal, un trabajo donde hacemos un planteamiento de qué acción comunitaria, qué dinamización comunitaria queremos para los barrios.
que se basa en lo que acabo de decir, y termino, que se tenga en cuenta la realidad de los barrios, que ya llevamos muchos años, asociaciones de vecinos, Federación Infanto-Juvenil, comisiones de fiestas, asociaciones socioculturales, revistas, etc., haciéndolo. Entonces, que se tenga en cuenta a quienes ya estamos y que se tenga en cuenta la realidad de los barrios de una vez por todas, porque es paradójico, pero es que la ciudad de Iruña, Pamplona, hasta 1821 terminó el trienio liberal, tuvo barrios, y los barrios tenían entidad jurídico-administrativa. Y los liberales, una vez más, nos quitaron también, los liberales y su economía nos quitaron los barrios. Entonces, ahora que ha vuelto otro sector de población al gobierno, pues a ver si volvemos otra vez a nuestras bases populares y comunitarias. Gracias. Bueno, no voy a ser yo quien, no me corresponde a mí defender el procedimiento porque yo no estaba en el momento que se realizó el procedimiento. No se oye, que yo no estaba cuando se realizó el procedimiento, creo que se han rendido cuentas al respecto y se han hecho incluso las autocríticas pertinentes al respecto, pero no es a mí a quien me corresponde hablar sobre el procedimiento. Lo que sí veo es que lo que es la comunidad, hay un tejido social, hay un tejido institucional, hay un tejido económico que está en interrelación, que tiene puntos de encuentro, que todo lo que es la colaboración y cooperación entre esos diferentes tejidos, pues no hay una tradición muy grande de cooperación y de construcción colectiva, que bueno, que estamos aprendiendo todas y todos, pero que de alguna forma los servicios municipales necesitan desarrollar su vertiente comunitaria. Y es ahí donde el tejido social no puede jugar o no puede hacer ese papel. Y hay una necesidad por parte de la Administración de hacerlo con servicios propios. ¿Cómo se prestan esos servicios? Pues lo ideal, desde mi planteamiento, y que creo que fue el origen de este servicio, es que hubiese sido con personal propio del área, personal fijo incluso del ayuntamiento, pero las propias circunstancias, pues crear de repente todos esos puestos de trabajo fijos, pues no fue posible por el motivo que fuese, no lo sé. Y bueno, y como otros muchos servicios que presta el ayuntamiento, se recurrió a una contratación, pero como otros muchos que trabajan incluso también en el ámbito comunitario, ¿no? Entonces, bueno, es un ámbito importante sobre el que seguir hablando. Y yo creo que hay que, más que echar la mirada para atrás, tenemos que echar la mirada hacia adelante. Y es ver cómo podemos ir construyendo juntas, colaborando y creando entre todas y todos, desde nuestro papel y desde nuestra función, una sociedad mejor en ese sentido. Pero bueno... No es cierto vamos a hacerlo que no pueda si no gestionar y cogestionar con el ayuntamiento. Eso no es cierto porque existen experiencias fundadas. Pongo, por ejemplo, los equipos preventivos como ejemplo clarísimo y otros tanto. Y la Chantrea, aun en tiempos difíciles, también se ha colaborado con el ayuntamiento y se ha cogestionado con el ayuntamiento desde el movimiento popular. Y hay muchos ejemplos que incluso han sido pioneros a nivel de Estado. Y aquí está José Choyana, que lo saben de sobra. Entonces, es decir, esto es para un debate que es el previo que os ha faltado. Ese debate antes. Pero bueno, ya está. Lo que dices, a futuro. No me siento llamado porque no. Pues no, que ya termino. Que a futuro. Que a futuro está el documento de acción comunitaria interesantísimo que vamos a presentar, donde todo esto queda reflejado. Yo creo que son aportaciones muy interesantes. No hablaba de cogestión, sino del desarrollo comunitario de los servicios públicos, que es cosas distintas. Pero que no vamos a entrar en este debate y acaparar palabras, que hay más palabras pedidas. Gracias. Arratsaldeon. Bueno, aunque no es un tema directamente de urbanismo, pero me imagino que como representante del ayuntamiento tendrás más información que nosotros. No sé si era en algún debate de radio, no estoy ahora seguro, se comentó el tema por parte del ayuntamiento del gasto eléctrico, que yo creo que ibais a mirar el tema de buscar alternativas al consumo eléctrico, me imagino, pues de la iluminación, etcétera, para no terminar siempre en manos de los que siempre terminamos. E incluso se comentó el tema de, no sé, montar o una comercializadora
eléctrica. Simplemente preguntarte si conoces un poco el tema, si cómo está a día de hoy, si se está haciendo algo, porque nos comentaras, aunque Sí. ya sé que no es tu tema puro y duro. Casi todos son mis temas. Vale, gracias. No, es broma. Digo porque ahora mismo los consumos del ayuntamiento se gestionan desde mi área, desde conservación urbana. Se llevan, porque tenemos dos tipos de consumos públicos. Uno es el alumbrado y otro son el resto de edificios y locales propios del ayuntamiento. Bueno, una de las cosas también, ya por avanzar con la energía tenemos la doble perspectiva. Una es lo que hablamos es el acceso, lo que se ha venido a denominar la pobreza energética y la cantidad de gente que tiene dificultades y a la que se le termina cortando el flujo porque no tiene dinero. Y otra es la medioambiental, que tiene que también con quienes gestionan la energía allí que son grandes multinacionales. Entonces, con ese doble objetivo se planteó una iniciativa que sigue su curso, pero mientras tanto hemos hecho algo de tarea, de tal manera que podemos decir, probablemente no seamos la única ciudad, pero esta es una ciudad que tiene todo su consumo público, es consumo verde. Es todo proveniente de energías renovables a día de hoy. Y mientras tanto, como bien decías, se planteó hacer una comercializadora energética que ha cumplido una fase y está en medio de la siguiente. La primera fase hacía referencia a un estudio sobre la viabilidad económica. Hay quien dice que eso es imposible, que un ayuntamiento gestione su propia energía. Hay que decir que sería también el único ayuntamiento que tiene una comercializadora de estas características, pero que no es enteramente pública, es mixta y no se hizo, digamos, con criterios sociales y ambientales, sino más de tipo gestión, es Cádiz. Y está en proceso de plantear introducir elementos, digamos, de carácter social y ambiental dentro de esa empresa. La que estaría planteándose aquí no hay ninguna y se trabaja en paralelo, más o menos, tampoco vamos a tirar en paralelo con Barcelona. Barcelona va un poco por delante y nosotros hacemos un poco, digamos, seguimos la huella. Entonces, el estudio de viabilidad económica resultó positivo, de tal manera que se trabajó en varios escenarios. Esto es complejo, el tema si me voy un poco me decís, pero la dificultad de la comercializadora es porque el adquirir la energía no se va a un mercado normal, se va a un mercado de subasta. Y es un mercado de subasta que penaliza. De tal manera que si tú vas a comprar 100 y luego resulta que consumes por menos, eso te va penalizando en el precio de las siguientes subastas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces es cuando no consigues, en este caso, por ejemplo, eficiencia en el ahorro. Es decir, hombre, es que vamos a garantizar que el consumo que actualmente nos costaba X, ahora nos va a costar X menos el porcentaje que hemos conseguido por eficiencia. Por lo tanto, había que dimensionar bien la comercializadora, el personal que lo hace y la capacitación del personal para ir a la subasta. De hecho, los técnicos actuales, el secretario técnico, por cierto, del área, de una de mis áreas, conservación urbana, es una persona que conoce muy bien toda esta materia y nos decía que era muy complejo, que hay que andar con mucho cuidado y que es un sitio, vamos a decir, un espacio difícil de trabajo. Por lo tanto, lo que habíamos planteado que se haría una traslación en dos tiempos. La primera sería el alumbrado público, que es la más estable, la que es muy difícil que tenga incrementos o decrementos fuertes pues siempre se encienden prácticamente las mismas luces, se apagan y todo eso. Por lo tanto, incurrir en penalidades era más difícil. Y luego se haría en una segunda fase incorporar todo el alumbrado, el consumo de edificaciones públicas. Entonces, este salió positivo, nos daba que en varios de los escenarios que se planteaban, incluso en el más duro de ellos, la comercializadora sería rentable económicamente, aparte que nos permitiría, al asumir contratos de personas, por ejemplo, de personas con esa dificultad, en umbrales de riesgo, podríamos nosotros hacernos intermediar en el contrato y entonces resolver problemas de pobreza energética. Y ahora estamos en la segunda fase, que es la fase, digamos, jurídica, que es la que nos tiene que definir cuál es lo que llamamos comercializadora energética, cómo se sustancia, qué es. Es una empresa pública, es un organismo autónomo, es algo que está internalizado dentro de un área concreta, bueno, y cómo ha de funcionar y cómo ha de resolver su situación, que no es fácil, es donde estamos. Entonces, la previsión actual que se mantiene es que para finales de este año, digamos, podríamos alumbrar, nunca mejor dicho, por eso de la energía, un chiste malo, pero entonces podríamos decir ya que sabemos
qué tipo de la comercializadora, qué tipo de herramienta administrativa va a ser y, bueno, teniendo en cuenta que la base de viabilidad económica ya es positiva, pues empezaríamos a hacer un trabajo que también nos llevará algún tiempo, porque lo que hay que hacer es desembarcar los contratos que ahora mismo tenemos de suministro con terceros, desembarcarlos progresivamente en la comercializadora. Entonces estamos en ese punto. Y luego quedaría, porque imagino que mucha gente ha preguntado, ¿y la ciudadanía podría adherirse? Pues esa es una pregunta compleja ahora, porque es la fase más complicada por lo que decíamos, por las penalizaciones. Entonces, tendría que tener ya un nivel fuerte de estabilidad y tener mucho control para entrar ya en esa siguiente. Incluso parece que podría haber algún tipo de problemática de orden legal en función de, bueno, pues porque en función de la población te permiten un tanto. Hay cuestiones de esas que hay que desentrañar que son más complejas, ¿no? Pero la primera fase, la de ser, digamos, comercializadores de nuestro propio consumo, esa en principio podríamos empezar a ver ya realidad a finales de año. Bueno, desde TXBC hemos venido trabajando un poco el tema de la energía. También animaros a que ya es posible por lo menos no estar con las grandes multinacionales, Iberdrola, etcétera, y dar el paso y apuntaros con las comercializadoras de energía verdes, sin ánimo de lucro y democráticas. Entonces, aquí ya están funcionando Energía Gara, que en el barrio ya somos un montón de socios, y Goyener, que también ha empezado. Entonces, ese paso ya se puede dar. Por otra, decir que a nivel europeo todavía no es de obligado cumplimiento, pero lo será en el futuro, está lo que se llama la figura del prosumidor, que es a la vez productor y consumidor. Y, de hecho, en la normativa obliga a las instituciones públicas a ponerse al servicio de los ciudadanos para generar su propia energía sin costos añadidos, ¿no?, y con ayudas. Y desde TXBC teníamos un poco, por lo menos, el deseo y el proyecto en la Chantrea de poder hacer algún día un proyecto piloto de producción y de consumo de energía. Y lo que nos encontramos es que jurídicamente en el Estado español, como ha estado en la última etapa en manos, por ejemplo, de un ministro de las petroleras, la regulación que se ha hecho del autoconsumo eléctrico, etcétera, ha sido absolutamente desincentivadora, que la desincentiva y que la impide en la práctica. Entonces, se están produciendo, porque el Estado español es una isla en Europa en este tema, en Alemania más del 30% de la energía que se consume ya es generada por la propia población y en base a energía solar. En Inglaterra aumenta un montón. Entonces, esperamos que los impedimentos jurídicos se vayan evitando y se superen, y la presión para que eso suceda. Y en cuanto, si podemos empezar a tener alguna iniciativa en este sentido en la Chantrea de producción de energía, que tenemos muchísimos de los tejados orientados al sur, pues aprovechar ese regalo de la naturaleza que es el sol y que lo tenemos al alcance. Bueno, Arratsaldeon, mira, a mí me gustaría preguntar sobre cómo estamos, con respecto a la unidad de barrio y la situación tan precaria en la que están trabajando los compañeros, un poco cuál es la previsión que se tiene con respecto a este tema. Si hay que esperar plazos para ubicar en diferente lugar, si le vais a dar prioridad, y un poco cómo veis este tema. Sí, en principio... perdón, sí, vale. Igual aprovecho, me presento, soy Iker, trabajador social de la unidad de barrio de Chantrea. Traía una carta que hemos escrito a la dirección, quería comentarla sobre todo para haceros partícipes también aquí a través del foro de la situación en la que nos encontramos, ¿no?, los profesionales. Si os parece, la leo, ¿vale? Bueno, actualmente estamos desarrollando nuestro trabajo en condiciones inadecuadas y de hacinamiento, que interfieren en la organización de día a día y nos impiden atender adecuadamente. Especificamos algunas de dichas condiciones.
Respecto a la dotación de la unidad de barrio, esta cuenta con 8 despachos, 2 aseos, una sala de espera y el espacio de ventanilla donde las compañeras administrativas atienden. Por otro lado, somos 9 profesionales que trabajamos a tiempo completo en la unidad de barrio, más algunas figuras que comparten atención en otras unidades de barrio, y de tal manera que no acuden los 5 días, pero sí varios de ellos. Desde la implementación de los 4 programas de atención primaria en las unidades de barrio, a principios de 2011, empezamos ya a detectar algunas dificultades de espacio. Por ejemplo, el programa de infancia no dispone de un despacho asignado a la figura educativa. También la necesidad de un espacio para una figura de apoyo de trabajo social hizo que se acometiera una pequeña obra de tal manera que se transformó la sala de reuniones en 2 despachos. Eso se hizo para poder atender cuando hubiera necesidad. Estas dificultades han aumentado con la implementación a fecha 2 de mayo, hace poquito, del nuevo modelo de atención primaria que se está experimentando en 2 unidades de barrio, entre ellas aquí en Chantrea. Para ejemplificar algunas dificultades nos encontramos con lo siguiente. Actualmente 2 profesionales tienen que cambiar de despacho para poder atender a las citas, de tal manera que se solapan a veces las citas, etcétera. La figura educativa del programa de infancia sigue sin disponer de un espacio propio, ¿no? Entonces comparte despacho con la trabajadora social. Entonces, de cara a atender a las citas, pues digamos que no hay flexibilidad. No disponemos de sala de reuniones, por lo que los viernes nos trasladamos a las antiguas salesianas para poder tener un espacio de reunión de equipo. Cuando necesitamos reunirnos todo el equipo, incluido el personal administrativo, esto supone que desde el área tienen que mandar alguna persona, alguna figura administrativa, para que no se cierre la unidad. Algunas veces, con citas imprevistas, al no disponer de espacio, incluso también en el trabajo comunitario, tenemos que recurrir a atender en la sala de espera, con lo cual pues, las condiciones no son las más adecuadas, ¿no? De tal manera que no podemos garantizar la intimidad de la atención, la confidencialidad, etcétera. La falta de espacio y de despachos hace que el refuerzo, solemos contar puntualmente con trabajadora social de apoyo, cuando tenemos muchas citas, solo se pueden articular 3 días a la semana, porque son los únicos días en los cuales hay disponibilidad. Algunos de los despachos son pequeños, con dificultades para albergar silletas o sillas de ruedas. 3 despachos no cuentan con ventilación, un despacho no dispone ni de calefacción ni de aire acondicionado. 2 despachos que se procedió a hacer obra no están debidamente insonorizados, de tal manera que no se puede garantizar ni la intimidad ni la confidencialidad. No disponemos de un espacio para organizar los expedientes. Están algunos de ellos en estanterías a la vista, de tal manera que tampoco se puede garantizar la ley de protección de datos. Por todo ello, pedimos de manera urgente que se pueda proporcionar a la unidad de barrio un lugar digno y en condiciones para atender a la población, que en muchos casos es la más vulnerable. Bueno, esta carta, que la tenemos fechada de hoy, la hemos dirigido a la Dirección de Acción Social y la queríamos trasladar también aquí en el foro para que fuerais partícipes. Me parece muy bien, aunque yo diría esto es un foro, en primera instancia, es un foro de vecinos. Tú tienes tus canales a través del Ayuntamiento, me parece bien que nos lo pongas de manifiesto, pero esto es del vecindario de la Chantrea. Entonces, yo te diría, primero, ya existe una instalación, está en Salesianas y está hecha desde hace tiempo. Yo creo que podíamos haber ya hecho el traslado. Si se opta por lo realizado ya, que está en la segunda planta, solamente está a la espera de montar el ascensor y se podría hacer cuanto antes. Es una decisión que yo intuyo que está también, en cierto modo, en manos de la propia unidad de barrio. Si no es así, hay que esperar a completar las obras que se puedan realizar a lo largo de esta segunda mitad del año. Ahí, para resolver ese problema, fundamentalmente teníamos que acudir a lo que hemos comentado antes, que es resolver el tema de la accesibilidad en el espacio central del edificio, porque la previsión siempre ha sido trasladar a Salesianas. Ya era una previsión conocida antes. Yo creo que precisamente ha habido un momento en el que quizás una falta de decisión, ya digo que yo hasta donde tengo conocimiento, probablemente del área, pero creo que también de la unidad de barrio, no haber tenido esa diligencia de haber dicho ahora es el momento, tenemos ya el espacio se construyó, se gastó un dinero importante en habilitar lo que eran unas antiguas, creo recordar, unas antiguas dependencias, digamos, residenciales de las monjas, una vez que abandonan,
lo dejan y se hace una adaptación, o sea, es todo un dinero importante el Ayuntamiento en hacer una adaptación del espacio para que pudiese ser albergar precisamente la unidad de barrio. A partir de ahí, yo creo que hay una toma de decisiones vinculada en cierta manera al propio proceso de Salesianas y a la toma de decisiones que se hace desde el área, y hasta donde sé también, no sé en qué medida también con la propia unidad de barrio. Desde luego, mi opinión es que efectivamente esa unidad de barrio tiene que hacer ese traslado, tiene que ir a un lugar con suficientes condiciones, y yo creo que esa toma de decisiones cuanto antes se haga y se resuelva mejor. Claro, yo le puedo aportar mi visión en lo que me corresponde como concejal, digamos, de donde su área está, proyectos. Entonces, yo hasta donde sé, por eso decía, hasta donde sé que hay un ala en la segunda planta que está habilitada. Ya sé que no son las mejores, es decir, es un espacio nuevo, completamente renovado. No sé si es el ideal, pero sí que sería para hacer una traslación prácticamente inmediata a espera de la colocación del ascensor. Y si las previsiones que yo he entendido que en algún otro momento se han considerado preferentes, que era hacerlo en el ala, digamos, de la primera planta, pues necesariamente habría que obrar, porque esas sí que son, digamos, tienen todavía las condiciones y la estructura del colegio antiguo, por lo tanto habría que cometer toda la obra y también resolver los problemas de accesibilidad, porque ahora tiene, bueno, pues con algunas rampas más o menos se apaña, ¿no? Entonces, yo diría que es conocida la situación, que está esa previsión y que yo creo que es precipitar la toma de decisiones y poder acometer esas obras de resolución de la accesibilidad del edificio para que sea el traslado. Sabéis también que fue con ocasión del debate, hubo en un momento determinado que entre los salesianas pues se planteó si la unidad de barrio tenía que estar integrada también dentro de ese espacio general, ¿no? Algunos sitios ya conocemos, el Cibos en concreto de Mendillorri, por lo menos hasta el día de hoy, integra también la unidad de barrio. No sé si es el modelo más deseable o no, pero aquí parece que en principio se decantaba la idea por ir en ese sentido. Por lo tanto, yo a la pregunta, porque has leído una carta recibida, como has dicho, va dirigida a la dirección, yo creo que se tendrá en cuenta, como no puede ser de otra manera, pero a la pregunta que decías, si hay, digamos, receptividad completa. Eso ha estado en agenda desde el principio y siempre se ha considerado, y no sé si podéis a estas alturas en el debate cómo está esa situación, pero siempre se ha considerado que el espacio natural de traslado iba a ser Salesianas y quedaba pendiente conocer en qué condiciones, ¿no?, para que se realice. Sí. Enciende el micro. Lo único es recordar, por ser tema de los horarios, no nos queda mucho rato de foro, entonces os pediría un poco de concisión con las intervenciones. Haremos un turno de últimas palabras cerradas para ir cerrando el foro, ¿vale? Entonces... No, un poco decir que el lugar elegido, ¿no?, en la primera planta de Salesianas, pues no sé si es el mejor lugar, igual para ir deprisa y corriendo, pues igual para con un poco paliar la situación actual en la que están viviendo, que realmente es muy precaria, pues igual pues para salir del paso. Pero yo creo que una unidad de barrio en el barrio es un recurso que da muchísimo servicio a todo el barrio. Yo creo que habría que tener pues un poco una mirada un poco más dignificante, no sé cómo decirte, José. Creo que esa primera planta no sería la mejor por el tema de accesibilidad y por cómo están construidos los despachos. Pero bueno, habría que ir tomando también, bueno, yo como vecina del barrio lo veo. Eso. Sí. No, por eso quiero decir que el existe una alternativa. Ahora decimos, hombre, queremos una alternativa mejor. Yo en ese debate no me he metido, es un debate que fundamentalmente lleva la compañera de Urreguino, que es decir, nosotros solemos respetar los espacios de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, se van tomando decisiones. Yo sé que lo que se ha valorado es pues que sería mejor en planta, aunque le decimos planta baja, no es exactamente planta baja, pero bueno, sí, que es preferible a que esté dispuesta en planta primera. Bueno, eso necesariamente quiere decir que es una decisión, yo he entendido, si no me corregís. Por eso, lo de que le pedimos a la dirección, yo siempre he entendido que era una decisión compartida entre la propia dirección y la unidad de barrio, de tal manera que eso nos lleva a esperar a que resolvamos los problemas de accesibilidad, porque también incluso en planta baja no los tiene resueltos. Es decir, es un edificio antiguo que bueno, todo el mundo lo conocéis, para acceder ya hay que subir varias escaleras. Y se ha analizado, no se pueden eliminar todas las escaleras, entonces hay que hacer un juego de rampas, una historia compleja que se está diseñando.
Entonces, pero en cuanto esté, si la previsión sería finalizar este año la resolución de la accesibilidad, a partir de ahí, si la decisión es en primera planta, entonces hemos de respetar la decisión del área. O sea, yo ahí no tengo... Pero, decíamos, en la siguiente también podría estar a disposición ya digamos, una unidad de barrio que no es expresamente construida como unidad de barrio, pero que podría o no reunir las condiciones, pero a eso me refiero. O sea, que las previsiones de hacerlo siguen intactas y están como desde el primer momento. Tengo 3 palabras pedidas, entonces si hay alguna más me decís, porque iremos haciendo un poco un turno cerrado de palabras. Hola, Arratsaldeon. 2 cosas. Una en relación con el CECIS de Salesianas y otra en relación con el tema del vial de Irubide. Con el tema de CECIS hubo una reunión, no me acuerdo si fue en febrero o marzo o así, en la que se ofreció por parte del Ayuntamiento la posibilidad de poner a una persona en portería para que el local estuviese abierto por las tardes, con idea también de visibilizar más, desde luego junto con todo el trabajo que está llevando el Grupo Motor y todo este tema de modelo de participación, pero que también sirviese para que la gente pudiese entrar, hubiese un sitio donde se pudiese informar, etcétera. Entonces quería preguntar a ver qué había de ese tema y en qué había quedado, si se sigue pensando que eso es interesante y a partir de cuándo. Y luego ¿hago la otra de Irubide o después? La de Irubide es en el último reunión que hubo con este tema, se planteó por parte de algunas personas, planteábamos la posibilidad de revisar el Plan General de Ordenación Urbana en lo que se refiere al tramo, ¿no? De manera que se pudiese estudiar en detalle para ver cómo se podía evitar el tramo del vial, sobre todo que destruye la parte oeste de Irubide, ¿no? Y la rotonda y ese tramo de vial, buscar otra salida, ¿no? Para no deshacer un parque para hacer otro, ¿no? Sino tratar de que las cosas fuesen de otra manera. Esa es la pregunta, las 2. Vale. Con respecto a la primera, se mantiene. Antes, creo que comentabas, hacías la reflexión de se intentó crear plazas, pero no se ha podido, no sé exactamente por qué. Bueno, yo lo explico muy rápidamente. Tiene que ver con la ley Montoro. O sea, igual que tenemos un techo de gasto, tenemos una limitación incluso para renovar las plazas que se van, digamos, quedando vacantes por jubilación. Se llama la tasa de reposición y también hay una limitación, por lo tanto no podemos crear ni siquiera cubrir todas las plazas que fuese nuestro deseo. Entonces, digo esto, cojo al hilo, ¿para qué? Porque el compromiso está trasladado, Recursos Humanos lo que está haciendo es, vamos a tratar de reestructurar una figura, que es una figura que se ha quedado un poco antigua, que es la de los ordenanzas, que en algunos casos hay mucha actividad y en otros casos no tanta, y de ahí es donde querríamos buscar cómo reacomodar para que alguna de esas personas pudiese estar en Salesianas. En principio, la idea sería que para el otoño estuviese, es decir, para el curso que viene podríamos estar ya contando, pero se está trabajando para poder disponer de una persona. Sería por las tardes y todas esas cosas, las cosas se complican. No sé si me entendéis, en el mundo del funcionario, pero está ahí, se está buscando. O sea, que la intención es liberar para este caso y para algunos casos más también, pero en este caso concreto para Salesianas. Y con respecto al otro, pues efectivamente es lo que comentamos. Por eso decía al principio que una cosa va a ser el parque, aunque es verdad que el parque digamos, en un espacio concreto pudiese tener o no afecciones, sea mediante aquella calle de coexistencia, sea con otro formato, o no lo sea. Ya veremos a ver cómo termina resultando el proyecto ganador. Pero sí que comprometimos, yo que eso sigo manteniendo, que a la vista de aquello, si nos queda un punto grande de insatisfacción generalizada, decir, oye, pues esto no es lo mejor que hubiésemos deseado, esto hay que darle una vuelta más, pues la idea después de que el proyecto de urbanización se pueda someter a debate y valorar si el proyecto de urbanización, los términos porque habría que hacer, si el proyecto, para que nos entendamos, no quiero revolver mucho, pero el proyecto del parque es para el parque, pero dijimos que también íbamos a debatir sobre el viario, de tal manera que lo que resulte ganador del concurso es el parque, no lo que aporten como viario. Pero si lo del viario, la parte del viario, las sugerencias nos parecen de interés, las incorporaríamos al proyecto de urbanización y ese sería el momento en el que nos permitiría darle una vuelta más, una vuelta de tuerca al proyecto de urbanización para ver si todavía se pueden resolver algunas cuestiones que no sabemos si nos van a plantear, como el que no haya un trazado
que recorra parte del actual Parque Irubide. Bueno, que ese es un debate que lo hemos conocido en otras etapas, entonces tendríamos que saber primero lo deseable o no de que ese tramo desaparezca, y habría que evaluar los pros y contras, y en cuyo caso alternativas que decíamos que necesariamente habría que abordarlos como mínimo a escala de todo ese ámbito sur de la Chantrea, porque habría que reordenar tráficos y otras cosas, pero eso se mantiene tal cual. O sea que sí que habrá esa ocasión para valorarlo. Buenas tardes, Arratsaldeon. En el foro anterior hubo un vecino que hizo una pregunta a la cual yo me apunté. Era sobre la instalación de nuevas antenas, la legalidad, cómo se podía averiguar si esas nuevas antenas de móviles, ¿no?, de compañías, estaban cumpliendo pues, la legalidad. Eso es. Era más o menos eso. Él dijo algunas... Villafranca 2 creo que era. ¿En? De memoria, Villafranca 2 creo que era. Sí, y yo apunté otra, que era en Amparo Toro. ¿En? En Amparo Toro. Ezcaba, Amparo Toro. Ah, Amparo, Amparo Toro, número 8. Entonces era más o menos... Vale, pues... Yo lo que sí te pediría era que no esperar al nuevo foro, sino que pues me indicases, pues vete a tal organismo, pregunta, haz una instancia, vale, no sé. Eso es precisamente lo que hicimos con ese vecino. Entonces ya recabamos y le explicamos cómo se produce la instalación de esas antenas y a quién hay que decirle. No voy a saber de memoria exactamente cuál es el organismo del Gobierno de Navarra que se dedica a eso, pero es Gobierno de Navarra quien controla el tema de las antenas. Nosotros lo que damos son licencias de obra. Es decir, ante el visto bueno, dicen visto bueno para la ubicación. Nosotros damos la licencia de obra para su ubicación, su instalación, pues, bueno, con el tema de alturas, de ubicación y todo eso. Entonces, en este caso concreto ya le mandamos un correo porque revisamos y efectivamente contaba con todos digamos, en este caso las autorizaciones pertinentes, tanto la de Gobierno de Navarra como la licencia de obras. Pero podríamos repasar uno a uno. Yo lo que haré será te contestaré lo antes posible, luego me das el correo y lo que haré será apuntarme qué organismo, porque no me acuerdo de memoria, del Gobierno de Navarra es quien da las autorizaciones y por lo tanto se supone que es quien vigila y a quien se le podría pedir explicación sobre, oye, esta instalación de aquí cuenta o no cuenta con autorización, en su caso también plantear cómo funcionan y por qué están dando ese tipo de autorizaciones, en base a qué normativa y todo esto. Esa es un poco la... Vale, Merche y Xavi tienen pedida la palabra, os pediría brevedad y ¿hay alguna otra palabra? Porque voy a cerrar ahí, si no, los turnos. ¿Alguien más quisiera hablar? Vale, a ver, pues... yo quería contestar un poco a lo que has comentado tú de lo de abajo. Abajo hay en lo de Salesianas, lo de la unidad de barrio, que dónde puede ir ubicada. Quiero decir que si ahora dicen que hay dinero para el ascensor y para la accesibilidad, lo lógico es que vayan arriba porque hay 18 o 19 salas que están adecuadas para oficinas. Abajo hay pues igual unas 8 salas que son grandes y es que se verían perdidos también. Vamos, es mi opinión como vecina, ¿eh? Y bueno, y estoy en el grupo motor y sé que se firmó lo de la unidad de barrio que iría en Salesianas. Sí, Arratsaldeon. Oye, con el tema de Salesianas, aparte, o sea, por un lado está el proceso Renove Salesianas y por otro lado hay un nivel de actividad bastante majo en Salesianas. Entonces la situación está siendo muy complicada porque en la comisión de gestión la parte municipal brilla por su ausencia. Eso es peligroso incluso para el propio proceso Renove, porque como haya conflictos de convivencia y muchas, o sea, eso, yo no sé si la solución es en la ordenanza. Que, por cierto, para configurar plantillas de ordenanza estaría muy bien que la ordenanza tuviera algún horario concreto también de mañana, para que se pudiera coordinar con el funcionario que sea, o unidad de barrio, responsable de servicios sociales u otros posibles de otras áreas, ¿no? Y segunda, la complicación de que la información está desparramada por muchas áreas. Entonces, pasan cosas que nunca sabemos explicar, no ya entre las asociaciones que somos usuarias, sino cualquier persona que se acerca. Sería interesante, no sé si te compete a ti como concejal de barrio, además de urbanismo, y que se concentra mucha información en tanto estas cosas,
pero sería muy interesante que pasaras. De todas maneras, eso, la parte de que se tiene que garantizar que alguien de algún área de parte del ayuntamiento dé respuesta, porque la parte vecinal estamos todo el rato como atascados, respondiendo al día y con un nivel de incomunicación tremendo. Claro, no lo he recogido. Es decir, yo conozco algo también por estas alusiones. Creo que tenemos ahí pues parte de lo que supone un proceso participativo abierto, de que durante ese debate hay una cierta indefinición. De momento, Salesianas es un CECIS y por lo tanto asignado al área de acción social. Se supone que cuando termine el proceso habrá una definición también de esos extremos, es decir, ¿este espacio qué es? ¿No? ¿A qué digamos, equiparamos? El espacio tendrá el modelo de gestión que se ha ido decidiendo y con el tipo de actividades que está dentro del espacio, pero probablemente pueda tener una asignación a áreas distintas. Pero bueno, también durante la transición hay que mantener, digamos, una atención al edificio. Entonces, hay un poco, Xavi, yo creo que hace referencia a que bueno, ha habido una serie de circunstancias en el propio área de acción social que han dificultado pues la participación en ese grupo de gestión del CECIS, incluso por alguna baja, bueno, y diferentes circunstancias. Quiero decir que entiendo que a la hora de contratación de personal las cosas están divididas por áreas, entre comillas a nosotros lo de las áreas nos da igual, si lo hacen desde servicios sociales mejor, pero la realidad es que lo que te dicen, no, es que hay un problema con este centro porque es demasiado grande, no, el dimensionamiento del centro da otra complejidad, pero el día a día, el problema de la gestión, de la convivencia de todos los grupos que estamos ahí, no depende de eso. Sí. No, eso está claro. Por eso decía que efectivamente son dos cosas distintas. Salesianas, por su dimensión, por la envergadura, por la capacidad que tiene de absorber actividades tal, no va a ser un CECIS, no tiene esa pretensión, tiene otra distinta. Es vamos a decir, le llamamos, quitémosle el apellido, es el equipamiento sociocultural más importante del barrio, lo va a ser, esa es su pretensión. Pero es verdad que mientras tanto, pues probablemente quizás esa dependencia que tiene ahora genera algún desajuste. Por eso decía que lo de la persona esta que habíamos hablado, la de incorporar una ordenanza es una manera de que haya alguien dedicado específicamente a ese edificio con horario suficiente y con posibilidad de relacionarse con colectivos y con el resto de pues, la unidad de barrio o preventivos o lo que fuese, ¿no? para ordenar. Entonces yo volveré otra vez a dar el aviso para que a ver si el curso que viene podemos tener ya esa persona y garantizar que haya esos niveles mínimos de coordinación, que también en cierto modo también nos sirven a nuestra área a la hora de mantener un correcto funcionamiento del edificio con la calefacción y bueno, los consumos y todas esas cuestiones, ¿no? Es que si funciona bien para retroalimentar. Xavi, vale, claro. Porque si no, sin micro. Correcto. Bueno, vamos a dar un poco aquí el foro por concluido, pero no sin antes un poco recordar, y antes de ceder la última palabra un poco a José, recordar las jornadas sobre gestión de espacios comunitarios, donde se van a dar debates muy interesantes de cuestiones que han salido aquí, y animaros, están aquí los folletos que los dejo ahí para quien le interesen. Jueves, viernes, sábado tenemos esos encuentros para formarnos y deliberar, y animaros a seguir implicándoos como estáis haciendo en muchos casos en los diferentes procesos participativos abiertos en el barrio, y en concreto ahora mismo que está abierto Salesianas, pues que sigáis haciendo vuestras aportaciones. Y le cedo la última palabra un poco a José para ir cerrando el... Yo, bueno, agradecer como siempre la presencia, un placer estar aquí este rato, compartir. Espero que el próximo foro, unas cuantas cosas de las que hemos dicho, sobre todo algunos procesos, se vayan avanzando y veamos, háblese Salesianas o el propio Parque Exten ya en punto caliente, y desde luego algunas de las cuestiones que se han planteado como eficiencias, bueno, la propia unidad de barrio, yo creo que también para el próximo foro tiene que estar ya decidido y tiene que estar ya, digamos, con una previsión concreta. Y bueno, pues eso, pues animaros como siempre a participar, a traer todo aquello que preocupa, pero también a valorar otra serie de cosas que van ocurriendo en el barrio. Al fin y al cabo, yo creo que los foros son el espacio de relación ayuntamiento-vecindario más importante que tenemos ahora. O sea que, y el de la unidad de barrio, Iker, también te agradezco, aunque
es un poco ahí, pero también la aportación. O sea que, pues es que ricasco guztioi, pues hurrengo arte, hasta la próxima.